Maduro debe ser detenido y Edmundo González debe asumir el mando en Venezuela, grita y vocifera la prensa derechista de Miami. Y textualmente, la consigna resume, luego de la escapatoria del candidato derechista derrotado a España, la nueva estrategia de los alicaídos ultraderechistas venezolanos y sus socios ocultos. Mientras tanto, los voceros de María Corina Machado, atornillados cómodamente en el extranjero, dicen que los sacrificios para derrocar a la dictadura chavista deben ser asumidos. No nos invadirán, gritaron desde Caracas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El moderador del programa Razón de Estado, Dionisio Gutiérrez, estalló en verborrea belicosa al exigir que se acabe con la llamada dictadura de Nicolás Maduro con carácter urgente. Según él, una intervención humanitaria dolorosa, pero necesaria, en aras de la libertad de los venezolanos. Es difícil comprender que en la actualidad existan personajes cavernícolas, tiranos medievales, criminales como Putin en Moscú y Maduro en Caracas. Así denunció Gutiérrez al comenzar su editorial. En doctas clases de democracia, aseguró que el pueblo venezolano, sin importar los sacrificios, debe sacar del poder al presidente chavista. Maduro es la mascota que adoptó Chávez para que le cuide el puesto, añadió el desbocado opinador con título de periodista. Y para sustentar tales posturas, Gutiérrez buscó a un connotado dirigente y asesor de María Corina Machado, residenciado en Miami, que bajo el ropaje legal aseguró que una intervención humanitaria en Venezuela es posible y necesaria. Antes de entrar en materia, estimado suscriptor de Prensa Alternativa, es necesario que sus oídos y estómagos estén preparados para escuchar una visión muy particular de categorías fundamentales para cualquier pueblo: democracia, libertad y principalmente intervención humanitaria. Prevenidos entonces, es hora de meter las manos en el estiércol. Gutiérrez invitó a Tomás Arias, profesor y abogado que asesoró a la señora Machado mientras ejerció como diputada en la Asamblea Nacional del país caribeño, destituida por acciones subversivas y fuente de su actual inhabilitación política para ejercer cargos públicos, que, de manera contundente, exigió una operación humanitaria para liberar a Venezuela de Maduro. Ninguna dictadura ha caído por un solo elemento. Hoy día, después de la partida del candidato González, presidente electo, es el momento de la acción de distintos factores internacionales. Así aseveró Arias. Y agregó que el llamado mundo libre puede aplicar medidas correctivas sin exponer a las personas. Sin definir exactamente qué significa no exponer personas, se podría intuir que es la de González, cómodamente instalado en España luego de su salida negociada de Venezuela. Es hora de que, con el liderazgo de Estados Unidos, la comunidad internacional aplique el concepto de responsabilidad de proteger para acabar de una vez por todas con el régimen de Maduro. Pero no se confundan, seguimos el hilo narrativo de un sujeto que tiene brazo largo en el comando político de González y Machado. Es más, un abogado que intenta justificar jurídicamente una ocupación militar. Profundicemos en los detalles y develemos la trama oculta. Ha habido situaciones donde el uso de la fuerza se ha realizado a pesar del veto que hay en el Consejo de Seguridad de la ONU por parte de países como China y Rusia, continuó Arias. De esta manera, para disfrute de los oídos de Gutiérrez y sus televidentes, es posible vulnerar la Carta de las Naciones Unidas para instalar la libertad en Venezuela. Yo lo veo posible, puntualizó Arias, arguyendo que el concepto idóneo para justificar la intervención humanitaria es el concepto de la responsabilidad de proteger. Sin dudas, suena noble tal frase ante los oídos ingenuos y curiosos en boca de algunos voceros del ultraderechismo americano, y en particular venezolano. La doctrina de la responsabilidad de proteger, también conocida como R2P por sus siglas en inglés, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2005, aseveró un informe del CELAC, Organización Académica Privada Venezolana. Consiste en el derecho que se arroga la comunidad internacional para intervenir en los asuntos de terceros, añadió el informe citado. Siguiendo tal explicación, sus tres escenarios de aplicación hipotéticos son:
cuando exista evidencia contundente por parte de la comunidad internacional de que está presente una crisis humanitaria angustiante de grandes magnitudes que haga imprescindible la intervención inmediata y urgente. Por ejemplo, en Albania en el año 1995. El segundo escenario, que sea objetivamente claro que no existe otra alternativa factible al uso de la fuerza para salvar vidas, paradójicamente resolviéndola por la fuerza. Y en tercera instancia, que la intervención posea un mandato limitado en cuanto a tiempo para lograr sus objetivos. Bien, regresemos a los virulentos personajes aludidos. Según Arias, la reciente negativa del gobierno de Maduro de aceptar las resoluciones de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 28 de julio representan un fracaso de las medidas diplomáticas para la defensa de la democracia venezolana. Intencionalmente omitió que Caracas no pertenece a la OEA. La ONU tampoco ha sido contundente con sus declaraciones frente a la dictadura de Maduro, recordó el asesor de Machado. Más aún, desempolvó el Tratado de Asistencia Recíproca como mecanismo fiable de la OEA para avanzar en una intervención humanitaria sobre el país caribeño. El TIAR ofrece el marco jurídico y político necesario para coordinar una respuesta militar humanitaria, puntualizó el entrevistado. Y para agregar, dijo, la intervención militar no debe ser vista como una invasión, sino como una operación de liberación para restaurar la democracia y proteger los derechos humanos en Venezuela. Luego de tal exposición, contenidas las náuseas, Gutiérrez remató. Los comunicados son insuficientes, las sanciones deben ser drásticas. Sobre la mesa debe estar la captura del tirano por parte de la Corte Penal Internacional, agregó en tono mortuorio. Pero el personaje dejó lo mejor para el final. Esto con fuerza militar si es necesario. La historia confirma que son altos los costos y el sufrimiento necesario para derrocar a los tiranos. Es el precio que han pagado los pueblos, así concluyó el conductor de Razón de Estado. Evidentemente, cualquiera podría pensar que esto es una exageración. No obstante, este es el llamado del derechismo desde Miami. Existe un proyecto mundial de la exclusión que se nos quiere imponer, salió al paso el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. En efecto, según el dirigente, gobiernos, medios de comunicación e influyentes lobbies buscan justificar una intervención extranjera, cubierta de intervención humanitaria, para imponer a Edmundo González u otro similar. Luego de la llamada a consultas de la Cancillería venezolana al embajador en Países Bajos, país que le dio asilo a Edmundo González clandestinamente durante un mes antes de este huir a España, recalcó que todas las delegaciones deben respetar la soberanía nacional. Ningún embajador, ninguna embajadora puede creer que viene al país a tumbar a un gobierno legítimamente constituido, redondeó el líder político izquierdista. Pues bien, no tenga dudas, estimado suscriptor, el occidente colectivo utiliza métodos y personajes macabros para imponer su visión particular, tanto económica como política. Como bien se observa, la ONU, presuntamente incapaz de defender la democracia en Venezuela, sería el organismo idóneo para ejecutar la responsabilidad de proteger. En vista de ello, como en la ONU no todos aceptan los dictados de Washington y los derechistas regionales, ¿qué importa? Se puede saltar a la ONU también. Hay que alertar sobre qué hay detrás del uso a la ligera de conceptos que se están utilizando a conciencia para validar la injerencia política y eventualmente militar de Estados Unidos en Venezuela, concluyó el informe del CELAC citado anteriormente. Y para rematar, dejó esta perla. Los antecedentes de Libia y Siria permiten visualizar cualquier futuro para Venezuela. Pues bien, a todas luces, esta es la apuesta ya descarnada del derechismo venezolano y regional. Cada quien saque sus propias conclusiones. Afortunadamente, el pueblo venezolano ratificó el 28 de julio cuál es su destino. La soberanía y la independencia es su principal motivación. Venezuela seguirá siendo libre. Abajo la intervención humanitaria y sus sicarios. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.